voy a pedir que lean textos, o sea que lo vas pasando a quien levante la mano y lean lo más rápido posible. Hola a todos, queridos hermanos. Bienvenidos después de las largas vacaciones que muchos han tenido y de los lugares lejanos a los que muchos se han desplazado, algunos tan lejanos como la India, lo tenemos aquí. ¿Has sobrevivido, Fernando? Sí. Muy bien, ya me contarás. Pues bienvenidos a todos y seguimos con la temática de la serie Imágenes de la Redención en el libro del Génesis. Así es que, después de haber analizado todo lo que tenía que ver con Adán y Eva, el jardín del Edén, y terminamos viendo cómo el jardín del Edén era un símbolo magnífico del santuario, y qué significaba pisotear el santuario. Esto lo vimos el último viernes. Hoy vamos a entrar al capítulo 4, donde se nos analiza la historia de Caín y Abel, y le dedicaremos pues seguramente 2 o 3 temas. Así es que os invito a abrir vuestras Biblias y hoy lo vamos a hacer un poco diferente. En vez de tener el PowerPoint ahí, vamos a leer textos, muchos textos entre todos, así es que id buscando vuestras Biblias y el anciano os pasará el micrófono a los que levantéis la mano para leer rápidamente un texto. Vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible. Dice el capítulo 4 del versículo 1 al 5, y conoció Adán a su esposa Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido varón de parte de Jehová. Y después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció en el transcurrir del tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Bien, todos conocemos de memoria esta historia, mis hermanos. El primer hijo nacido de Adán y Eva fue Caín y el segundo fue Abel. Hay algunos que dicen que fueron gemelos. Posiblemente uno nació después del otro, pero fueron gemelos. Es posible, no lo sabemos. El caso es que el primogénito era Caín y pasado un tiempo, o en un tiempo determinado, Dios les pide que vayan a sacrificar a un lugar determinado. Por eso dice que trajeron uno de sus ovejas y el otro de los frutos que cultivaba, porque uno era pastor de ovejas y el otro era agricultor. Así es que a Dios le agradó el sacrificio de Abel y no le agradó el sacrificio de Caín. ¿Y cómo demostró Dios su agrado hacia Abel y su desagrado hacia Caín? ¿Cómo lo demostraría? ¿Cómo pensáis? En otros lugares de la Biblia no hace falta ir al Espíritu de Profecía, el Espíritu de Profecía lo dice, pero no hace falta ir. En otros lugares de la Biblia, cuando un sacrificio agradaba a Dios, ¿qué ocurría? ¿Quién ponía el fuego? El fuego lo ponía Dios, el fuego lo ponía Dios, bajaba fuego del cielo y consumía el altar. ¿Y qué significa esto de que baje fuego del cielo, mis hermanos? ¿Que Dios qué? Que Dios viene al encuentro. Bueno, Dios sale al encuentro, desde luego, de aquel que presenta como sacrificio sustitutorio ¿a quién? Al Cordero, ¿no? Al Cordero. Es decir, solo viene al encuentro de aquel que presenta su sacrificio sustitutorio, el Cordero. No puede haber otro sacrificio sustitutorio. Entonces, ¿por qué Dios miró con agrado y bajó fuego del cielo sobre el holocausto de Abel y no bajó sobre el de Caín? Tenía sentido fuego para el cordero, pero no tenía sentido fuego para la fruta. Muy bien. Y ese fuego que bajaba, ¿qué simbolizaba? ¿Qué representaba? Porque fijaros que era Dios mismo el que lanzaba el fuego sobre el cordero.
que finalmente sobre su hijo, ¿eh? Así es que, ¿qué significa ese fuego que cae del cielo sobre el hijo? ¿Eh? Un juicio a muerte contra el pecado. De alguna manera, Dios está mostrando que Cristo, el Cordero, se interpone en ese juicio a muerte contra el ser humano, que es el que ha pecado realmente, se interpone por en medio Cristo, y Cristo para el golpe, Cristo para el fuego que tenía que quemarnos a nosotros, pues es Cristo el que es quemado. Por eso Elena de White dice que Cristo pagó por nosotros no la primera muerte, sino ¿qué muerte? La segunda muerte, la muerte del fuego eterno. Por eso Dios quemó el sacrificio de Abel, con lo cual mostraba su agrado, porque era así como se iba a producir el plan de salvación, pero los frutos que trajo Caín, ¿qué representaban? No representaban a Jesús, ¿qué representaban? Representaban sus buenas obras, sus méritos humanos aportados delante de Dios para lograr la salvación. Y ahí no baja nada, a Dios no le agrada ese sacrificio, y Caín, en vez de reconocer su culpa, y en vez de reconocer que se había equivocado, y en vez de reconocer y pedirle perdón a Dios, se enfadó, se airó. ¿Y contra quién fueron sus iras? Contra su hermano, porque su hermano era justo y porque su hermano había hecho lo correcto, sus iras fueron contra él. Y finalmente, ¿cómo acabó la historia? Caín acabó matando a Abel. Y finalmente, esta historia nos recuerda que todas las religiones paganas de la historia, desde Caín en adelante, siempre buscarán las buenas obras o los méritos humanos ¿como qué? Como acción merecedora de la salvación. Es decir, buscarán salvarse a través de lo que hagan, a través de los méritos humanos, a través de las buenas obras. Por eso tenemos que todas las religiones paganas, todas absolutamente, son los buenos méritos humanos los que aportan al altar. Sin embargo, Dios dice que eso no le sirve, que eso no funciona así, que lo único que podemos aportar para ser salvos, ¿qué es? Nuestra confianza y nuestra fe en el Cordero, en Cristo, el Hijo de Dios. Él es el único que parará el juicio en contra nuestra y dirá: esta persona ha confiado en mí, ha vivido para mí y ha muerto al mundo para mí, y yo pongo mi sangre por él y quiero que él esté conmigo por la eternidad. Así es que fijaros cómo en la historia de Caín y Abel no solo descubrimos que aquellos que quieren salvarse por las obras finalmente odiarán y matarán a lo largo de la historia a aquellos que creen en la justificación por la fe, porque ¿quién dirige a aquellos que quieren salvarse por las obras? ¿Dios o el enemigo? El enemigo. Así es que el odio del enemigo va contra aquellos que son seguidores de Cristo. Por lo tanto, Caín, que estaba siendo empleado por Satanás, se airó contra su hermano y lo mató. Era una profecía que nos decía que a partir de entonces, a lo largo de la historia, los que se salvan por las obras siempre buscarían matar a los que intentan o a los que buscan salvarse a través de los méritos de Cristo o a través de la fe en Cristo. Es así, hermano contra hermano. Y lo vemos en la historia del cristianismo, 1260 años en el que el hermano persiguió al hermano y mató al hermano. ¿Por qué? Porque unos se salvaban por las obras y los otros se salvaban por la fe. Y el que se salvaba por las obras, Iglesia Católica Romana, mataba a aquellos que buscaban la salvación únicamente a través de Cristo. Por lo tanto, Caín y Abel son tipos, y ya hemos explicado lo que es un tipo, ¿verdad? Un tipo es un ejemplo profético de algo que va a ocurrir en el futuro. La historia en sí nos cuenta algo más, es decir, nos muestra una proyección hacia el futuro. ¿Son tipos de quién? De las dos clases
que habrá en la humanidad hasta el final. Los que buscarán salvarse a través de sus propios méritos, buscando lo bueno que hay dentro de sí, y dentro de nosotros no hay nada bueno, dice la Biblia, así es que no podemos encontrar nada bueno. Y lo único bueno que podemos encontrar viene de fuera, viene dado por el Espíritu Santo, que en el momento que aceptamos a Jesús, entra en nosotros y nos transforma y comienza a poner cosas buenas en nuestra vida. Así es que, mis hermanos, estos dos tipos de personas estarán ahí hasta el final de la historia. Hoy me gustaría que viéramos entre todos cómo Abel es un tipo de Cristo y de aquellos que confían en Cristo. Y lo vamos a ver a través de textos. Vamos a analizar minuciosamente el sacrificio de Abel. Y vamos a ver cómo el sacrificio de Abel es una profecía increíble de todo lo que Cristo luego haría. Esto lo descubrimos en toda la Biblia, pero hoy estamos aquí, a través de Abel vamos a descubrir cómo el sacrificio de Abel y todo lo que Abel hizo representa completamente a Jesús. ¿Qué nos dice Génesis 4.2? A ver, Génesis 4.2. Ya lo hemos leído, pero ¿qué dice? ¿Que Abel era qué? ¿Qué era Abel? Abel era pastor de ovejas. ¿Y Cristo qué es? Cristo es el buen pastor. ¿Qué nos dice Juan 10:11? A ver, ¿quién lo quiere leer? Vamos a empezar por aquí delante y así no nos liamos y vamos avanzando hacia atrás. Juan 10:11. ¿Qué dice Juan 10:11? El que lo tenga que levante la mano, si no, y vamos más rápido. Venga, Fernando. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor pone su vida por las ovejas. Así es que Jesús es el buen pastor que pone su vida, que da su vida por las ovejas. Por lo tanto, Abel era pastor, Cristo es el buen pastor. Abel fue odiado por su hermano, ¿verdad? Lo hemos leído. ¿Y Cristo? ¿Qué le pasó a Cristo con sus hermanos? ¿Qué le pasó? Luego esto se perfeccionará con la vida de José. ¿Qué le pasó a José con sus hermanos? Lo mismo que le pasó a Abel con Caín. Y a Cristo con todo el pueblo de Israel, que eran sus hermanos. ¿Qué les pasó? No lo entendieron. No solo no lo entendieron, sino que finalmente acabaron odiándolo hasta matarlo. ¿Sí o no? ¿Qué dice Juan 15:18? Vamos a ver, Juan 15:18. Y alguien que busque Isaías 53:3. Isaías 53:3. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Muy bien. Así es que el mundo aborreció a Cristo, no solo ya sus hermanos, sino el mundo entero, porque ¿quién se alió con los judíos para matar a Jesús? ¿Quién se alió con ellos? El pueblo romano, el mundo romano, que representaba el imperio de aquel entonces, se aliaron junto con los judíos para matarlo. ¿Qué dice Isaías 53:3? Despreciado y rechazado por la gente, sometido a dolores, habituado al sufrimiento ante el cual todos se tapan la cara, lo despreciamos y no hicimos caso de él. Lo despreciamos y no hicimos caso de él. Así es que exactamente Abel fue odiado por su hermano y Cristo fue odiado por sus hermanos. Muy bien, ¿por qué fue muerto Abel? Porque fue odiado, pero sobre todo por una palabrita que ya empezó en el cielo. El primer pecado empezó por esa palabrita. ¿Cuál fue? ¿Qué? La envidia. La envidia. La envidia es muy mala, mis hermanos. La envidia acaba matando a alguien. La envidia es enfermiza. Fijaros que Abel fue muerto realmente por envidia. Porque Caín sintió envidia de Abel porque vio que Dios amaba a Abel, porque había hecho lo correcto. Esto es lo que no se fijó. Y Dios lo hubiera amado también a él si él hubiese hecho lo correcto. Bueno, realmente le amaba también, pero no podía aceptar su comportamiento y sus obras y su sacrificio. Así es que Abel fue muerto por envidia. ¿Y Cristo por qué fue muerto? ¿Qué dice Marcos 15:10? A ver, Marcos 15:10.
Se lo habían entregado, ¿por qué? Por envidia. Fijaros, ¿eh? Así es que Cristo fue muerto por envidia. ¿Sabéis por qué? Porque los que dirigían el pueblo de Israel veían que Cristo se llevaba al mundo detrás de él. ¿O no dijeron eso los dirigentes? Dices que el mundo se va detrás de él. Es decir, a nosotros no nos hacen ni caso y detrás de él se va todo el mundo. Así es que tuvieron envidia. No querían perder su poder y su ascendencia delante de las personas y automáticamente decidieron matarlo. ¿Sabéis por qué se rasgó el manto el sumo sacerdote? Elena de White lo dice. ¿Por qué se rasgó el manto cuando estaba delante de Jesús en el juicio? El sumo sacerdote se rasgó el manto y todos pensaron que se había rasgado el manto por indignación de blasfemia, que es de lo que acusaban a Jesús. ¿Por qué dice Elena de White literalmente que se rasgó el manto? ¿Alguien lo recuerda? Por la rabia. ¿Alguien lo ha leído? Lo dice el deseo de todas las gentes. Dice Elena de White que se rasgó el manto de celos y desesperación porque se dio cuenta completamente que quien tenía delante era el Hijo de Dios y estaba entre la espada y la pared. Era o su orgullo como dirigente y no perder para nada la reverencia que el pueblo tenía en ellos, o eliminar a aquel que finalmente le estaba haciendo sombra. Pero él se rasgó el manto de desesperación porque se dio cuenta completamente que quien tenía delante era el Hijo de Dios, el Mesías que ellos esperaban. Así es que realmente y literalmente fue por envidia. Muy bien, Abel. ¿Abel fue vengado por alguien? ¿Quién vengó la sangre de Abel? ¿Quién vengó la sangre de Abel? A ver qué nos dice Génesis 4, versículos 10 al 15. Génesis 4. Levantad la mano quien vaya a leerlo y os traemos el micrófono. A ver, por allí. Génesis 4, del 10 al 15. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Así es que, ¿quién vengó a Abel? Dios mismo vengó. Fijaros que Caín era labrador y a partir de matar a su hermano se convierte ¿en qué? En un vagabundo errante por la tierra. ¿Recordáis la historia del pueblo de Israel? ¿Qué pasó con él cuando mataron a Jesús? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel, mis hermanos? Se convirtió en errante y vagabundo por la tierra. ¿O no hay judíos por el mundo entero? En la diáspora, ¿verdad? Porque después de matar a Jesús en el año 70, ¿qué pasó? Lo dice Marcos 13, versículos 1 y 2. Marcos 13, versículos 1 y 2. A ver quién vengó la muerte de Jesús. Marcos 13, versículos 1 y 2. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Así es que se está describiendo la destrucción y Jesús mismo dice lo que va a ocurrir debido a que ese pueblo no lo ha aceptado a él como su Salvador, sino que lo han odiado, envidiado y finalmente sabe que lo van a matar. ¿Y cuál será la consecuencia? Pues que ese pueblo será disperso. ¿Muerto el pastor? Claro, esa es la consecuencia. Fijaros que lo mismo ya le pasó exactamente a Caín. Otra característica importante es que Abel ofreció
un sacrificio decretado por Dios, ¿sí o no? Sí, estaba dirigido completamente por Dios ese sacrificio. Primeramente, vemos que en el capítulo 4 de Génesis, versículo 3, aparentemente es como si Dios estuviera determinando el tiempo del sacrificio. ¿O no aparece un preámbulo de tiempo al inicio? A ver qué dice el texto, Génesis 4, 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Este andando el tiempo, hay otras versiones que lo traducen por llegado el tiempo, o al cabo de un tiempo. Es decir, en un tiempo determinado, aparentemente Dios ya había fijado determinados momentos de encuentro con sus hijos. Y también lugar de encuentro. Porque ¿dónde sacrificaban los antediluvianos? ¿Dónde sacrificaban? Delante de la puerta del Edén, en la presencia de los dos querubines y la propia gloria de Dios que estaba entre los dos querubines, algo que luego descubrimos en el lugar santísimo del santuario. Así es que en la propia presencia de Dios, ahí estaba el altar, y ahí iban a sacrificar todos aquellos. Así es que ¿de dónde salió el fuego que encendió el altar? Pues de esa espada encendida que dice Elena de White que era la propia gloria de Dios, la Shekinah, que se movía en todas las direcciones, y de ahí supongo que saldría un rayo de fuego que prendió el altar. Igual que cuando se inaugura el santuario, salió el fuego del lugar santísimo y prendió el altar, y a partir de ese momento ese fuego no se podía apagar ni de día ni de noche, nunca, porque representa el fuego eterno de Dios que finalmente, después del milenio, quemará a Satanás, sus ángeles y a todos aquellos que hayan decidido servirle fielmente y hayan rechazado el sacrificio de Cristo. Así es que aparentemente Dios determinó un tiempo específico para este sacrificio. Y decidme una cosa, ¿para el sacrificio de Cristo había un tiempo determinado por Dios? ¿Sí? ¿Dónde está ese tiempo? ¿En qué profecía? En la profecía de las 70 semanas. Vamos a leerlo. A ver, Daniel 9, 24 y versículo 26. Ahí se determina el tiempo. Daniel 9, 24. Levanten la mano, quien quiera leerlo. Daniel 9, 24 y 26. Los de atrás también podéis leer, porque veo que están todos buscando por aquí. Crecerá fuerte y poderoso, será un terrible destructor, triunfará en todas sus empresas, destruirá a la gente poderosa, también al pueblo de los santos. No. Daniel 9. Daniel 9, 24 y 26. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar con la prevaricación y concluir el pecado, y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Muy bien, así es que ¿cuánto tiempo estaba prefijado para 70 semanas? ¿Que son cuántos años? 490. En el próximo tema, que seguramente lo daré el sábado por la mañana, descubriremos ese 490, qué importancia tiene en la Biblia, mis hermanos. Sabéis que ya fue marcado por un descendiente de Caín, el 490, así es que hay una historia detrás de ese número espectacular y la veremos, no solo en Daniel, sino en todo el resto de la Biblia está ese número, por ahí disimulado. Lo iremos descubriendo, iremos sacando qué significa ese 490 y por qué 490. Tiene que ver con el número 7. Así es que Dios determinó el tiempo. Al final de los 490, a la mitad de la última semana, a los 3 años y medio de haber comenzado su ministerio, 3 años y medio, Jesús sería muerto. Y así ocurrió exactamente en la Pascua, a los 3 años y medio, Jesús fue muerto. Así es que el tiempo fue determinado por Dios exactamente cuando Jesús moriría. Muy bien, Abel
¿Dios les señaló el lugar donde tenía que hacer el sacrificio? Lo hemos dicho antes. ¿Sabían el lugar donde tenían que ir a ofrecer sus sacrificios? Delante de la puerta del Edén. Así es que había un lugar determinado donde el cordero tenía que ser sacrificado. ¿Y a Cristo? ¿Había un lugar determinado por Dios proféticamente donde exactamente en ese lugar tenía que morir? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y dónde fue la primera vez que Dios determinó el lugar donde su Hijo moriría? ¿Dónde fue que Satanás descubrió que en ese lugar moriría años después el Mesías? Muy bien, en Abraham y su hijo, ahí fue donde Satanás descubre dónde va a morir Jesús. ¿Y cómo sabemos que Satanás lo descubre ahí? La Biblia nos lo dice, no nos lo dice directamente, nos lo dice indirectamente. Vamos a leerlo, vamos a ver. Vamos a ver el sitio. A ver, en Génesis 22, 2, 4 y 9. Génesis 22, capítulo 2, perdón, Génesis 22, versículo 2, 4 y 9. Así, separados, 2, 4 y 9. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécele allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. El versículo 4 y el versículo 9. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Y qué os parece eso de al tercer día? ¿Por qué lo dice ahí en esa historia? ¿El día en la Biblia qué representa? Simbólicamente, ¿qué representa un día en la Biblia? Un año. Así es que el Padre, al tercer año del ministerio de Jesús, vio de lejos ya que se acercaba ¿a qué? El lugar donde su hijo iba a morir, el momento y el tiempo en que su hijo iba a morir. Lo vio ahí acercarse. ¿Y qué os parece? ¿Cómo se sintió el corazón de Abraham? ¿Cómo se sintió? Se sintió tristísimo, se sintió estremecer. ¿Cómo creéis que se sintió el corazón del padre cuando al tercer año vio que se acercaba el momento y el lugar de la muerte de su hijo? ¿Cómo se sintió? Tremendo. Pero fijaros lo increíble de la historia de Jesús, a diferencia de Isaac, que no sabía lo que iba a ocurrir, Jesús sí sabía lo que iba a ocurrir, porque era Dios también. Y fijaros lo que dice Lucas 9, versículo 51. Lucas 9, versículo 51. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro para ir ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Y en qué monte estaba situada Jerusalén? ¿A qué monte le mandó Dios a Abraham? Al monte Moria. Y en ese monte, ¿sí? Sí. Y en ese monte, ¿qué estaba? Años después, cuando Abraham fue allí no había nada. Pero años después, cuando los judíos entran, cuando los israelitas entran en la tierra prometida, ¿qué hay allí que no pueden conquistar de ninguna manera? ¿Qué hay en ese monte que no pueden conquistar? Hay una ciudad enorme amurallada, con la tribu más salvaje y más idólatra que había en toda la región, que era la tribu de los jebuseos. Y fueron incapaces de conquistar esa ciudad en todo el tiempo
que estuvieron hasta que llegó ¿quién? ¿Quién conquistó la ciudad de los jebuseos? ¿Quién? ¿Quién la conquistó? Mis hermanos, hay que leer mucho la Biblia, mucho. Mucho la Biblia, mucho. Hay que leerla y releerla y aprendérsela de memoria, si hace falta, porque dentro de poco nos la quitarán. Así es que solo nos quedará lo que hemos retenido aquí. Si ahora la tenemos y ni siquiera nos acordamos de cosas... Mis hermanos, ¿quién conquistó la ciudad de los jebuseos? Que luego se llamó Jerusalén. Fue David. David conquistó la ciudad de Jebús, la ciudad de los jebuseos. Y esa ciudad, mis hermanos, esa ciudad estuvo ahí ocupando el lugar donde Dios había predicho a Abraham que su hijo sería sacrificado. ¿Por qué creéis que esa ciudad aparece de repente ahí y nadie es capaz de conquistarla? ¿Por qué? ¿Por qué creéis? Porque Satanás descubrió que en ese lugar iba a morir el Hijo de Dios y automáticamente dijo, esto hay que contaminarlo, rodearlo, bloquearlo para que la profecía que Dios ha hecho hoy a través de Abraham e Isaac no se cumpla. Y automáticamente trajo a una tribu allí y le dijo, construid aquí vuestra ciudad, amuralladla. Y la hicieron tan fuerte, mis hermanos, tan fuerte, que no pudieron conquistarla. Y tuvo que venir David, ¿y David es tipo de quién? De Jesús. Así es que tuvo que ser el propio Jesús, de alguna manera, el que conquistara esa ciudad idólatra y la convirtiera en la ciudad de ¿qué? En la ciudad de Dios. Fijaros qué historia más bonita, ¿verdad? Una ciudad idólatra y pagana, donde se sacrificaban niños, se convierte en la ciudad de Dios, la ciudad amada de Dios, la ciudad profética del cielo. Es una ciudad que primero Satanás ha contaminado completamente. Y sabéis, es interesante que Satanás no suelta fácilmente la presa, porque cuando David ya hace de Jebús su capital y la convierte en Jerusalén, de repente le hace un censo en el pueblo de Israel. Y dice que Satanás entró en el corazón de David. Fijaros, y le dijo, ¿qué tal? Haz un censo. David era poderoso, estaba dominando todo lo que le rodeaba y quiere saber cuántas personas tiene para su ejército. Así es que le dice a su general, cuenta al pueblo. Y el general le dice, ¿y cómo vas a cometer este grave pecado contra Dios? Y mis hermanos, si no nos vamos al Éxodo, no entendemos por qué su general le dice esto. Y es que en el Éxodo Dios le había dicho a Moisés, siempre que censes al pueblo, pídele a cada persona medio siclo de plata. Y yo no contaré a la persona, contaré el medio siclo de plata. ¿Por qué? Porque el medio siclo de plata representa la sangre de Jesús puesta a nuestro favor en el gran censo del cielo, en el gran censo donde se van a contar quiénes entran a la Nueva Jerusalén, quiénes van a ser los habitantes del cielo, de este mundo, y quiénes no. Se hace un censo, mis hermanos. Los censos en la Biblia representan el juicio final. Así es que, ¿quién entrará? Solo el que me aporte medio siclo de plata. Ya un día estudiaremos qué representa el medio siclo de plata. Los 144.000 están detrás de ese medio siclo de plata. Si no entendemos el medio siclo de plata, divagaremos toda la vida sobre qué son los 144.000. David no pidió el medio siclo de plata. No lo pidió. Simplemente él quería contar a las personas. Él sabía que si pedía el medio siclo de plata, algunos lo darían y otros no. Así es que no sabría el número exacto de varones en edad de guerra que tenía para su ejército. Así es que le entró el orgullo de gobernante mundano y militar. Y se olvidó de que el censo está dirigido por Dios siempre. Y o pides el medio siclo de plata porque estás tratando con el pueblo de Dios, que es la sangre de Jesús, que Él va a aportar a tu favor en el juicio. Entonces Dios no te cuenta a ti porque tú estás muerto. ¿A quién cuenta? Cuenta a su Hijo y a su sangre, que es la que te da vida, la que te permite ser censado como ciudadano del cielo. ¿Y por qué os cuento todo esto? Pues os cuento todo esto porque resulta que cuando David hace el censo, entonces Dios viene y le dice, ¿realmente tú crees que tienes tantos en el pueblo?
Pues espérate, que te voy a mostrar cuántos tienes. Yo voy a empezar matando desde el norte y bajando hacia Jerusalén. ¿Y por qué el ángel del Eterno, que es el propio Jesús, con la espada desenvainada, va matando a miles y miles de gente del pueblo? ¿Por qué los iba matando? Porque le está demostrando a David que su censo sin el medio siclo de plata provoca una enorme mortandad. Porque Dios le dijo a Moisés, si no pides el medio siclo de plata, habrá una enorme mortandad entre el pueblo. Y así ocurrió. Dios está diciendo que si no aportamos la sangre de Jesús en el juicio, ¿qué ocurrirá? Moriremos. Así es que el pueblo de Dios solo es en base a la plata, que es el símbolo de la sangre de Jesús, que se aporta en los censos del Antiguo Testamento. Y si no se aporta la plata, hay mortandad, porque nadie es salvo sin la plata. Pero ¿qué es lo interesante? Que el ángel llegó hasta Jerusalén, mis hermanos. Esa ciudad que le habían retirado los jebuseos años antes. Llegó hasta Jerusalén y se queda parado con la espada desenvainada. Lo veía todo Jerusalén, David, sus consejeros, y también lo ve un señor que se llamaba Ornán, que tenía una era dentro de Jerusalén. Y se llama la era de Ornán. ¿Y de qué tribu era Ornán? Y aquí está lo curioso, mis hermanos. ¿De qué tribu era? Era un jebuseo. Era un jebuseo. Y tenía una era en medio de Jerusalén, propiedad suya. ¿Cómo es posible que David, habiendo conquistado la ciudad de Jebús a los jebuseos y habiendo eliminado a todos, todavía quedara un jebuseo? Y mis hermanos, no tiene cualquier tierra. ¿Qué tierra tiene ese hombre? Porque el ángel se queda señalando la tierra, la era de Ornán el jebuseo con la espada desenvainada. ¿Lo podéis leer? ¿Qué tierra tiene ese hombre allí? ¿Qué tierra está reteniendo un pagano que no es del pueblo de Dios? Sigue siendo propiedad suya esa tierra. Un jebuseo sigue teniendo una tierra ahí. ¿Qué tierra era esa? Porque de repente David sale corriendo de su palacio y se va corriendo hacia allí, hacia donde está la era de Ornán el jebuseo. Los hijos de Ornán han salido corriendo cuando han visto el ángel ahí con la espada desenvainada. El propio Ornán está tirado en el suelo y no sabe ni qué hacer, y cuando ve a David que viene le dice, mata los bueyes y con el trillo, ponle leña ahí encima del altar, monta el altar, ponle leña y mata los bueyes. Y ofrece un sacrificio para que no nos mate a todos. Y David le dice, no, te lo voy a comprar el campo por su justo precio, no quiero que me regales nada. Fijaros qué interesante, Si es que viene otra vez, aparece aquí la compra del campo. ¿Y qué campo era ese? Era exactamente, mis hermanos, la era o el lugar donde Abraham había puesto su altar para sacrificar a su hijo Isaac. Era el lugar donde se iba a construir todo el templo de Jerusalén, y lo tenía todavía un jebuseo. Con lo cual me está mostrando que Satanás se estaba aferrando a ese lugar, como diciendo, si lo tiene un pagano, todavía yo gano la victoria. Y tiene que haber una enorme mortandad, y se lo tiene que comprar David, y mata a los bueyes, y en el momento que la sangre de los bueyes cayó encima del altar, la mortandad se paró instantáneamente. ¿Por qué? Porque solo la sangre de Cristo nos salva. Así es que, mis hermanos, el lugar fue señalado específicamente, precio de sangre aquel lugar, mis hermanos. El lugar donde iba a morir Jesús, donde iba a estar el templo, todo fue señalado claramente, y el tiempo también. Y es que Dios indicó el modo en el que Abel tenía que matar al cordero, indicó el modo. Pues vamos a leerlo, a ver qué dice Hebreos 11:4. Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por él.
Así es que, ¿qué está diciendo? Que él sabía perfectamente que tenía que matar un cordero, y también lo sabía Caín, lo sabían los dos, pero Caín decidió hacer otra cosa. Así es que sabían que el cordero tenía que ser degollado, tenían que poner las manos sobre él, tenían que confesar sus pecados, y luego tenía que ser muerto. Representaba la muerte de Jesús un día en la cruz por ellos. ¿Había sido anunciado cómo sería muerto el Mesías? ¿Había sido anunciado cómo sería muerto? Bueno, en Génesis 3:15 lo dice claramente, ¿sí o no? Bueno, no dice claramente cómo iba a morir. Dice que en la lucha a muerte que iba a haber entre el descendiente de la mujer y la serpiente, él le pisaría la cabeza y en ese momento la serpiente también le mordería a él en el talón, que es donde muerden las serpientes. Luego se habla de una lucha a muerte y en el mismo instante que Satanás estuviera matando a Cristo, Cristo le estaría pisando la cabeza a la serpiente. O sea, es que estaba señalando que habría una muerte del heredero, una muerte del descendiente de Eva, ¿sí o no? Pero ¿cómo exactamente moriría? ¿Hay algún lugar en el Pentateuco, es decir, en los 5 primeros libros de la Biblia, donde se me indique exactamente cómo moriría el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Cómo moriría? Muy bien, cuando Moisés, el pueblo está muriendo por las picaduras de miles de serpientes que han invadido el campamento. ¿Por qué? Porque el pueblo había reclamado volver a Egipto. Es decir, el pueblo que estaba salvo, que estaba ya apartado del pecado, están reclamándoles, quieren regresar de nuevo a Egipto, que es un símbolo del mundo. Y Dios dice, ¿queréis regresar al mundo? Pues voy a dejar que el príncipe de este mundo entre al campamento y yo voy a retirar mi protección y el príncipe de este mundo entrará al campamento y vais a sentir sus efectos. ¿Y qué pasa? Entraron miles de serpientes que representan al mal y a Satanás, que también representa al dios de Egipto, que es una serpiente ardiente porque representa al dios Sol, y automáticamente comenzaron a morder a miles de personas y miles comenzaron a morir. Hasta ese momento nadie había muerto de picadura de serpiente. Y ese desierto está lleno de serpientes venenosas, lleno. El desierto de Arabia está lleno. Así es que hay serpientes incluso que las crías, y una víbora de esas tiene entre 40 y 80 crías, pues las crías ya son mortales, las crías así, pequeñitas, las X carinatus, yo las he tenido en terrarios. Así es que esas crías son ya mortales, pues imaginaros que Dios permitió que hubiera una invasión de esas serpientes y moría la gente. Y entonces Dios dijo, mira, construye una serpiente de bronce. Vamos a leerlo, a ver. En Números 21, del 8 al 9. Números 21, del 8 al 9. Números 21, del 8 al 9. Y el Señor le dijo, haz esculpir una serpiente venenosa y colócala en la punta de una asta. Cualquiera que sea mordido y la mire se recuperará. Esculpió en efecto Moisés una serpiente de bronce y la puso en la punta de una asta. Cuando uno cualquiera era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se recuperaba. ¿Y cómo es posible que una serpiente salve de la mordedura de otra serpiente? Esto es una cosa curiosa, ¿verdad? ¿Cómo es posible esto? ¿Sabéis cómo se hacen los antídotos contra las serpientes? Hay que hacer un antídoto para cada especie de serpiente. Así es que hay cientos de especies de serpientes venenosas y para cada una hay que hacer antídoto específico, porque los venenos tienen miles de variantes, así es que no hay un veneno igual a otro, salvo de la misma especie. Por lo tanto, ¿sabéis lo que tienen que hacer? Tienen que inmunizar a un caballo o a un animal, generalmente un caballo porque tiene mucha cantidad de sangre y pueden sacarle bastante sangre, no lo desangran, simplemente le van sacando a lo largo del tiempo pues, pequeñas dosis de sangre. ¿Y qué hacen? Inmunizan al caballo, porque han descubierto que inyectándole pequeñísimas cantidades de veneno, que no mata al caballo, simplemente le crea una reacción alérgica, ese caballo va creando anticuerpos contra el veneno de esa especie de serpiente y automáticamente se inmuniza completamente contra el veneno de esa especie de serpiente. Así es que le sacan sangre, dejan que le precipite y el suero de esa sangre está lleno
de anticuerpos contra ese veneno. Y te lo tienen que inyectar a ti cuando te pica una serpiente, porque la acción destructiva del veneno es mucho más rápida que la acción de aprender a luchar contra ese veneno que tiene tu cuerpo. Así es que, para darle tiempo al cuerpo a aprender, tienen que inyectarle anticuerpos para que de momento te salve la vida. Y luego ya tu cuerpo irá aprendiendo a eliminar ese veneno. ¿Y cómo ocurre la salvación, mis hermanos? Satanás nos inyecta su veneno y nos mata a toda velocidad. Y tiene que venir Jesús y hacernos una transfusión con su sangre. Él ya fue mordido por Satanás, se inmunizó contra Satanás, ¿sí o no? Y ahora con su sangre inmunizada tiene que inyectarnos a nosotros para que nosotros podamos tener vida, mientras aprendemos a través de la santificación a luchar contra el pecado. Así funciona. Pues, esta serpiente, ¿a quién representaba? Esa que colgaron allí de una cruz, ¿a quién representaba? Representaba a Cristo. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Hay algún texto que lo diga? Jesús mismo lo dijo. ¿A quién se lo dijo? Se lo dijo a Nicodemo. Le dijo, igual que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, y cuando sea levantado, a muchos atraerá a sí. Es decir, podrá salvar a muchos. Así es que ¿estaba profetizado que esa serpiente representaba a Jesús? Sí, estaba profetizado. Estaba profetizado, mis hermanos. Y era de bronce, porque el bronce, igual que la plata representa la sangre de Cristo, el bronce en la Biblia representa el juicio a muerte contra el pecado. Así es que ¿quién se puso para recibir el juicio contra el pecado que Dios lanzó desde el cielo? ¿Quién? ¿Quién se puso en medio? Se puso Jesús. ¿Quién cargó el pecado? ¿Por qué tomó la forma de serpiente, mis hermanos? ¿Por qué ahí tomó la forma de serpiente? ¿Por qué? ¿Qué cargó Jesús? ¿Qué cargó? ¿Qué le llenó completamente? ¿Qué le llenó? Le llenó el pecado de toda la humanidad, lo llevó sobre sí. Así es que cuando su padre le miraba no veía a Jesús, ¿qué veía? Veía una serpiente, porque se hizo pecado, es decir, los pecados que hemos cometido todos los llevaba él encima. Luego ya no se veía a Jesús, se veía una serpiente, y eso es lo que le mató eso, mis hermanos, le mató el ver el aspecto que tenía. Sabiendo lo odioso que era el pecado para su padre, a Jesús le mató el ver que era una serpiente, que era tan malvado como Satanás en ese momento. ¿Y cómo podría de nuevo acceder al lado de su Padre, que es santo? Es decir, que no tiene nada que ver con el pecado. Y sabiendo cómo Dios odia el pecado, él dijo, mi Padre jamás me aceptará de nuevo a su lado. Y esa separación lo mató. Lo mató. Pero aún así no se bajó de la cruz, cosa que podía haber hecho. Así es que nos amó más que a su propia vida. Por lo tanto, estaba claramente especificado cómo tenía que morir Jesús. ¿Y cómo era el sacrificio que Abel ofreció? ¿Cómo era la ovejita que Abel ofreció? Era sin mancha, sin defecto, ¿de acuerdo? Esto lo sabemos claramente. En Hebreos 11:4 lo dice también, En Hebreos 11:4 nos lo dice. ¿Y cómo era Cristo? ¿Cómo era el sacrificio? ¿Cómo era el cordero que se iba a ofrecer en la cruz? ¿Cómo era? Lucas 3:22. ¿Qué dice? Hebreos 7:26 también lo dice. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hebreos 7:26. A ver, ¿quién lee Hebreos 7:26? ¿De acuerdo? Así es que dice claramente que Jesús era sin pecado. No solo no cometió pecado, sino que él no tenía pecado de nacimiento. Luego nos dice que Abel ofreció un sacrificio sustitutorio, es decir, el sacrificio, el cordero, sustituía completamente su vida, su pecado, le perdonaba. ¿Qué dice Hebreos 11:4? ¿Qué dice? 11:4.
Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín. Por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios dio testimonio a las rendas. Y por medio de la fe, aunque murió, habla todavía. Así es que por la fe, Abel ofreció un sacrificio, sabiendo o creyendo que ese cordero, que representaba a Jesús, un día moriría por sus pecados y él sería salvo y podría volver a entrar en el Edén, que ahora estaba custodiado por 2 ángeles que le impedían el paso. Él sabía que Jesús un día se enfrentaría a esa espada desenvainada y atravesaría esa puerta, y el precio sería su vida, para que automáticamente pudiéramos entrar nosotros. Fijaros que el ángel le dijo a María, una espada traspasará. ¿Se lo dijo el ángel o no? ¿Por qué le dice una espada? Porque está haciendo referencia a que Jesús traspasaría la puerta del Edén, donde la espada desenvainada impedía entrar a todos los seres humanos. Así es que Jesús tuvo que pasar esa puerta sabiendo que moriría cuando pasara. Y murió para que nosotros pudiéramos pasar. Por eso en el atrio ya no hay ángeles ni querubines. Ya no hay. ¿Dónde están? Se han retirado al fondo, al juicio. Y mientras tanto tenemos gracia y un camino abierto para llegar prácticamente hasta el cielo. Y el último paso, Jesús nos lo abre, nos lo está abriendo ahora, a través del juicio en el que Él está ofreciendo su sangre para que podamos entrar al último paso. Así es que fijaros, mis hermanos, todo lo que podemos aprender con la historia de Caín y Abel, simplemente comparando lo que Abel representaba y lo que su sacrificio representaba con el resto de la Biblia. Representaba a Jesús, representaba su sacrificio sustitutorio, representaba todo absolutamente lo que luego descubriremos en el resto de la Biblia. Representaba al plan de salvación. Y aún hay varias cosas que podría mostraros, pero ya se ha pasado la hora, así es que lo vamos a dejar aquí. Simplemente para que veáis cómo funcionan los tipos y los símbolos en la Biblia que nos van ampliando el cuadro de la salvación de una manera maravillosa y espectacular. Así es que el Señor os bendiga, que el sacrificio de Jesús no haya sido en balde y que hoy más que nunca nos aferremos a Él como Abel y que no nos importe la muerte, que no nos importe nada, con tal de hacer la voluntad de Dios y prepararnos para el encuentro con Él, que muy pronto va a suceder. Muy feliz sábado a todos y que el Señor os bendiga.